Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a nuestro panel que se denomina Tendencias para 2050 de la Ciencia Médica. Soy la doctora Lourdes Mota Murguía y tengo el honor de que me acompañen en este panel el doctor David Kersenovich, el maestro Octavio Avendaño y la candidata maestra Pilar Espinosa, a quienes agradezco muchísimo que aceptaran honrarnos con su presencia el día de hoy. Y sin más, bueno, pues voy a empezar con las preguntas. La primera de ellas va dirigida al doctor Kersenovich. Doctor, varios estudios prospectivos nos dicen que para 2050 la expectativa de vida se va a incrementar por encima de los 100 años. Una de las razones que se argumentan para ello es que se logrará erradicar a la mayoría de las enfermedades transmisibles. Sin embargo, pues actualmente las crónicas son un gran reto para los sistemas de salud en todo el mundo. Y bueno, ¿cómo te imaginas tú, doctor, que se modificará el abordaje para ese tipo de padecimientos? Y en ese sentido, si crees que esto permitirá que se logre esa proyección de expectativa de vida. Bueno, mira, creo que tu pregunta hay varias maneras de contestarla y yo quisiera empezar mencionando tres factores que inciden directamente en la contestación de esa pregunta. Una es el COVID-19, la infección por SARS-CoV-2, que nos vino a mostrar, por una parte, la importancia que tienen las comorbilidades en relación a otros factores infecciosos. Ese es un hecho importante. El otro que hay que considerar es el concepto de tratar de tener la atención universal a la salud, y en eso va implícito el concepto de gratuidad, y ahorita explicaré por qué creo que ese es importante. Y el tercero tiene que ver con innovación. Esos tres factores, COVID, gratuidad y la innovación, son pilar para poder contestar esta pregunta. Por una parte, pensábamos que las enfermedades infecciosas se iban a controlar, las que denominamos enfermedades transmisibles, y de repente nos encontramos con un tope en el camino que es el COVID-19. Y eso mete una gran incertidumbre. Se pensaba que íbamos a llegar a tener una sobrevida alrededor de 100 años, y eso en este momento se está tambaleando el poderlo predecir. Las enfermedades crónicas no transmisibles, las degenerativas, probablemente sí se van a beneficiar de lo que está pasando, porque lo que va a haber es que ha aumentado el hecho de que la población conoce que hay la necesidad de cuidarse y de la medicina preventiva. Y eso va a ser muy importante. Y la innovación es otro hecho muy importante. Por ejemplo, en diabetes o en obesidad, todo este desarrollo tecnológico que tenemos ahora digital permite una mayor comunicación y abre la posibilidad de que mejoremos el apego al tratamiento de la población. Entonces tenemos factores en contra y factores a favor. Y ya como un comentario final, yo diría que sí vamos a ver un mayor control de las enfermedades crónicas no transmisibles, y que quizá en las enfermedades infecciosas todavía no vamos a tener tan buen control como pensábamos. Muchas gracias, doctor. Sí, sin lugar a dudas, el COVID-19, la innovación, son temas que vamos a seguir abordando en este panel, porque sin lugar a dudas, tienen una gran influencia en lo que podemos empezar a pensar acerca del futuro de la ciencia médica en 30 años. Pilar, ahora iría contigo justamente con el tema de innovación. Tú ya trabajas en la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial para diagnóstico. De aquí a 30 años, ¿cómo prevés que habrá
se habrá ampliado la utilización de la inteligencia artificial y la ciencia de datos en la atención médica. Y en ese sentido, si visualizas algún espacio en el que esto integre la salud con las finanzas de las personas. Sí, claro, digo, creo que fue una gran introducción del doctor Kersenovich respecto a la parte de la innovación y la inteligencia artificial juega un papel bien importante y lo va a empezar a jugar más adelante, sobre todo porque es al final del día la automatización del conocimiento y esto va a lograr no solo tener más diagnósticos, sino que sean más certeros y justamente que puedan llegar a más personas. Y esto, pues al final, ir como caminando hacia esta parte de salud universal. Y pues bueno, la ciencia de datos, o sea, como dices en la pregunta, ya ves, es algo de todos los días, ¿no? Al final es una forma nueva de tomar decisiones y pues hoy en día tenemos la capacidad computacional que no existía antes para tener todos estos datos guardados y saber cómo analizarlos, digo, obviamente con sus ciertos, pues con sus ciertas, o sea, sí, como delicadezas, ¿no? Porque a veces hay inferencias que pueden llegar a ser engañosas, pero definitivamente va a ser una herramienta, yo considero que va a ser una herramienta sustancial para toda la parte médica, ¿no? Como un brazo, obviamente no sustituye en ningún momento ni el doctor ni el diagnóstico, porque eso además tiene muchas implicaciones, tanto éticas como legales, pero definitivamente como una herramienta y en los siguientes años pues va a ser mucho más. En el tema de finanzas personales que también me preguntas, ya existen varias aplicaciones de inteligencia artificial que nos ayudan a visualizar y muy probablemente ni los mexicanos ni los millennials estábamos tan enfocados en esta parte de la planeación y como bien dice el doctor, el COVID nos vino a romper muchos esquemas de que pueden pasar cosas que no nos imaginábamos y tenemos que tener esa parte también cubierta, ¿no? Entonces creo que sí, la inteligencia artificial va a entrar como una nueva revolución industrial, como una herramienta, pero es como una herramienta, ¿no? Así es como yo lo visualizo. Sí, no, bueno, ya lo decías tú, hoy es una realidad, lo que veremos en 30 años es verdaderamente cómo se desarrolla el potencial que tiene la inteligencia artificial y la ciencia de datos en temas de salud y temas de finanzas personales. Bueno, la siguiente pregunta sería para el maestro Octavio Bendaño. Octavio, como ya se comentaba, pues ya dijimos que hay autores que dicen que para el 2050 estas enfermedades infecciosas o transmisibles van a estar erradicadas. Ya nos decía el doctor Kersenovich pues, algunas razones por las cuales podemos pensar que esto no ocurrirá. Específicamente mencionaba el caso del COVID-19. Y la verdad es que podíamos predecir a lo mejor que iba a haber una pandemia, pero no como ocurrió. Y tú trabajas en una de las primeras empresas que logró desarrollar una vacuna efectiva contra el COVID-19. Una empresa que además está seriamente comprometida con la innovación. Y en ese sentido te quiero preguntar, ¿qué opinas al respecto? ¿Tú crees que es posible imaginar en el 2050 un mundo sin virus y sin bacterias? Porque nos hemos concentrado ahorita en el COVID-19, que es un virus, pero las bacterias son otro tema también ahí muy amenazante. Claro. No, muchas gracias por la pregunta, Lourdes, y agradezco muchísimo también a los panelistas, ¿no? Y a personas de la talla del doctor Kersenovich y Pilar. Mira, yo la verdad creo que hay varios aprendizajes que podemos desprender de la pandemia, ¿no? Primero, llega sin avisar, ¿no? Nos esperábamos quizás una pandemia más corta, demostró, bueno, pues que es una pandemia mucho más larga y que nos vino al final a alterar eso que llamamos nosotros normalidad, ¿no? Y ese aprendizaje me parece que nos enseña que debemos de estar todos mejor preparados, ¿no? Y cuando digo todos me refiero a las instituciones, ¿no? Del Sistema Nacional de Salud, públicas, privadas, al personal médico tan valioso en este proceso,
pero también a las empresas de innovación, ¿no? Y yo, escuchando al doctor Kersenovich, ¿no? Escuchando en este caso a Pilar hablar de innovación, hay un pilar también de la innovación muy importante que quedó de manifiesto en esta pandemia y es el valor de la innovación que las industrias, que las empresas que nos dedicamos a la salud podemos traer, ¿no? Me parece que la pandemia demostró que las empresas como la que tengo el privilegio de trabajar, Johnson & Johnson, pues podemos traer un desarrollo vacunal disponible para toda la población en meses, ¿no? Algo que quizás sería impensable hace algunos años. Entonces me parece que el reto, hablando de esta parte de la innovación, es que las empresas sigamos invirtiendo y desarrollando investigación clínica, que los países faciliten, que los sistemas, las autoridades sigan promoviendo que las empresas traigamos investigación clínica a los diversos países, porque está demostrado precisamente que si no hay innovación, difícilmente vamos a tener cura para enfermedades como las que mencionaba el doctor Kersenovich, ¿no? Enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas no transmisibles. Y bueno, pues qué mayor ejemplo precisamente que el de la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es sumamente importante, pero también no hay que perder de vista que hoy claramente estamos enfocados y preocupados, por supuesto, en resolver el tema inmediato de COVID, pero hay otra serie de enfermedades que desafortunadamente han tenido un rezago en su atención, ¿no? Cirugías, otras enfermedades que pueden y deben seguir tratándose y que la innovación tiene que estar presente, no solamente para resolver las enfermedades o los temas críticos como una pandemia que vivimos hoy, sino para anticipar aquellas enfermedades o aquellos retos en salud que vamos a tener seguramente en el futuro y para lo cual tenemos definitivamente que estar preparados. Muchas gracias, Octavio. Bueno, pues sin lugar a dudas, el que haya gente trabajando en innovación, en investigación constantemente, fue lo que nos permitió tener a tal velocidad vacunas con lo complejo que es desarrollarlas. Doctor Kersenovich, regresaría yo con usted. Dejemos a un lado las enfermedades infecciosas transmisibles. Imaginémonos que estamos en el 2050, y así como decimos que el COVID nos tomó un poco desprevenidos, ¿cree usted que veremos nuevas enfermedades crónico-degenerativas, teniendo esta idea de que la población va a vivir mucho más? Y si es así, ¿usted cree primero que si el tratamiento implicará mayores costos para los sistemas de salud, para los pacientes, para los sistemas de pensiones? Y también si esa mayor expectativa de vida que va vinculada con el envejecimiento podrá incrementar los costos de los servicios de salud o va a posponer el momento en el que se gaste más en estos servicios. Bueno, mira, de nuevo varias contestaciones a tu pregunta abre distintas posibilidades. A ver, una, yo creo que en uno de los comentarios que escuché hace un momento, habrá que considerar para los siguientes 30 años, etcétera, que cuando hablamos de salud, tenemos que incluir una sola salud, incluyendo salud de animales. Eso se vuelve muy importante, porque no vivimos en un sistema ecológico solos. Y eso lo menciono por tu pregunta de que si surgirán nuevas enfermedades crónicas o no. Yo creo que sí, prácticamente anualmente se descubren en medicina nuevas enfermedades. Y esas nuevas enfermedades vienen por cosas como trastornos en la inmunidad, la senescencia, precisamente la edad trae consigo cambios inmunológicos, etcétera. Entonces mi contestación sería, seguramente van a surgir otras enfermedades, como lo vemos ahorita con el post-COVID o problemas pulmonares, etcétera. Van a surgir nuevas enfermedades. Ahora, eso sí va a impactar los costos, porque ahí depende del sistema de salud
cómo esté implantado, porque nuevas enfermedades implica nuevos tratamientos, implica tratamientos innovadores, etcétera, y eso va a traer una presión en gastos. ¿Qué podemos pensar, sin embargo, que puede equilibrar un poco la balanza? Es la necesidad de medicina preventiva. Y la otra es el que no tengamos que traer los enfermos a los hospitales, sino que la atención médica se pueda trasladar en la medida que la población tiene una mayor sobrevida y envejece. Hay que trasladar los servicios a sus sitios de donde están, a sus residencias. Entonces, medicina preventiva y atención de la gente fuera del hospital va a ser algo muy importante. Seguro van a surgir nuevas enfermedades, no tengo ni la menor duda, pero también al mismo tiempo surgirán nuevas maneras de tratar, porque si no, el costo va a ser de tal manera que no te alcance con tu fondo de retiro. Entonces hay que encontrar cómo hacer que tu fondo de retiro sí pueda apoyarte a tener una mejor sobrevida, por no querer decir una mejor vejez, pero sí hay que tener. Y yo me atrevería a decir que en lo que has preguntado, que si una área se va a desarrollar más en los siguientes 30 años, es el área neurológica y el área muscular, la senescencia celular, en los músculos, etcétera. Yo creo que ahí es donde vamos a ver los grandes avances en medicina. Muchas gracias, doctor. Y bueno, sí, ya hay varias iniciativas de organismos internacionales que van justo hacia el 2050 buscando que haya una mejor calidad de vida y abordajes a enfermedades neurodegenerativas o musculares, justamente para que se logre esa mejor sobrevida. Y bueno, regresamos con Pilar y con el tema de inteligencia artificial. Bueno, hay gente que ya ha empezado a predecir para qué va a servir la inteligencia artificial. Algunos dicen que no solo va a servir para diagnosticar padecimientos que ya estén activos, sino incluso, y perdón que vuelvo a utilizar la palabra, para predecir algunas enfermedades que la persona pueda desarrollar, lo cual pues permitiría sin necesidad, por ejemplo, de pruebas genéticas, que es lo que nos puede ayudar de una manera similar, a anticipar el diseño de tratamientos y aplicarlos antes de que aparezca o se desarrolle como tal enfermedad. Y esto daría un nuevo enfoque a la medicina preventiva, algo de lo que ya se platicaba aquí. A partir de tu experiencia, ¿crees que esto es posible? Y en ese caso, ¿cómo te imaginarías que eso modificaría la ciencia médica para el 2050? Claro, no, definitivamente es posible y ya está pasando. O sea, por eso para mí imaginarme todo a 30 años, considero que es nada más que se vuelva algo normal y algo en el que sea parte del proceso del día a día del médico como tal. No, la parte de prevenir cosas, ahorita estamos trabajando con el doctor Diego Araiza del Instituto Nacional de Cardiología y con Funsalud en poder detectar ciertas anomalías en los electrocardiogramas para prevenir personas que podrían tener un infarto en las siguientes semanas. ¿No? O sea, como dando nada más un pequeño ejemplo de algo que ya estamos trabajando. Y bueno, también creo que toda la parte de los wearables, los Apple Watch y todo esto va a ser muy importante, porque al final siguen generando muchísimos datos que al día de hoy nadie ha sabido bien cómo hacerlos una aplicación o cómo hacerlo algo que realmente funcione para prevenir, pero o sea, esas bases de datos ya están ahí, ¿no? Y se están generando con el tiempo, tanto en los wearables como en las imágenes, lo cual pues nos va a ayudar muchísimo a cuando alguien llegue con una idea y obviamente a la mano a los médicos, o sea, se puedan hacer aplicaciones
para muchas más cosas que las que ahorita estamos viendo, que es más en el tema de imagenología. Pero definitivamente yo creo que es algo que no va a suceder, sino está sucediendo, nada más que se vuelva normal, ¿no? Es lo que va a estar pasando en los siguientes años. Sí. Sí, que le encontremos sentido a toda esa información, a todos esos datos que ya el día de hoy estamos obteniendo y que a lo mejor no sabemos interpretar e interrelacionar entre ellos. Muchas gracias, Pilar. Y bueno, pues la última pregunta del panel va para Octavio. Octavio, yo sé que además de tu extensa experiencia en temas de salud, pues conoces muy bien de los sistemas de ahorro para el retiro. ¿Cómo consideras que un incremento sustancial en la expectativa de vida afectará la edad para el retiro? Y en ese mismo tenor, si la edad de retiro se elevara, ¿crees que las condiciones de salud de la población permitirían a las personas seguir siendo productivas y mantener una buena calidad de vida? Que eso es muy importante, ¿no? No hay solo que extender la expectativa de vida, sino garantizar una buena calidad de vida. Si no, pierde todo el sentido. Claro, no, definitivamente, Lourdes. Y la verdad es que para contestar la pregunta, primero pondría tres puntos que me parece que pueden contextualizar mejor la respuesta. Primero, hoy, al final del día, ya nació la persona que va a vivir 100 años, ¿no? Aunque, por supuesto, como bien lo matiza el doctor Kersenovich, la pandemia está poniendo en telejuicio, pero claramente la expectativa de vida sigue aumentando, ¿no? Segundo, sabemos que hay una presión muy grande en las finanzas públicas por el pasivo que hay de pensiones, ¿no? Si bien hay un nuevo sistema, ¿no? Bueno, ya ni tan nuevo, pero un sistema que no está completamente a cargo del Estado, como antes sucedía prácticamente, sino ya hay, digamos, una participación de otros jugadores. Pero hay una presión muy fuerte en las finanzas públicas todavía por el pasivo de pensiones. Pero también hay una presión muy fuerte en el sistema de salud, ¿no? Recordemos que México es de los países, prácticamente el país de los miembros de la OCDE que menos invierte en salud, cerca del 6% del PIB, y de esa, pues la mitad es gasto de bolsillo, ¿no? Entonces, claramente hay una necesidad de mayores recursos en el sistema de salud. Ahora bien, hay también otras complejidades dentro del sistema de salud, ¿no? Hay todavía retos desde el punto de vista de acceso a coberturas similares en el sistema tan fragmentado que hay, pues obviamente no todos los beneficiarios de cada subsistema tienen acceso a la misma protección, digamos, en materia de salud. Pero también hay retos de acceso a la innovación. Entonces, estas complejidades que hay en el sistema de salud vuelven al mismo tiempo o se suman, mejor dicho, a la complejidad en la presión en las finanzas públicas. Entonces hay una cresta que a mí honestamente me preocupa que en los siguientes años naturalmente se va a dar. Es decir, conforme se extienda la expectativa o la esperanza de vida de nosotros, conforme va a aumentar naturalmente, ya lo decía el doctor Kersenovich, va a aumentar la presión de gasto y de inversión en el sistema de salud. Entonces, queremos extender también la edad de retiro, está perfecto, pero necesitamos que estemos saludables, los que vamos a todavía querer estar trabajando durante otros 30 o 40 años más. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar que esa cresta, digamos, fracture las finanzas públicas o por el lado de salud o por el lado de pensiones, ¿no? Y ahí me parece que lo que decía el doctor Kersenovich es crucial, la parte de prevención, ¿no? Y esto nos toca a todos, ¿no? Nos toca la conciencia, la educación y acercar los servicios fuera del hospital, pero también en casa nos toca una responsabilidad muy grande. Pero también, y hay que decirlo, hay que invertir más en el sistema de salud y me refiero al sistema de salud público, ¿no? La mitad del gasto del sistema es privado, entonces habría que incrementar, por supuesto, la inversión en salud, pero habría que incrementarla también invirtiendo mejor, ¿no? Dada la complejidad que hay en el sistema, bueno, pues ver en dónde se puede potencializar esa inversión y entre otras,
pues ya lo decían mis antecesores, invertir en innovación. Me parece que en la medida en la que hoy estemos invirtiendo en que esa enfermedad que se detecta tempranamente no avance, le vamos a ir quitando presión tanto a la parte de las finanzas públicas desde el punto de vista de salud, pero también como de pensiones, ¿no? Y cerraría a propósito del comentario de Pilar, diciendo que todavía hay un tema pendiente de avanzar en el tema de salud digital en México, ¿no? Ya hay muchísimos desarrollos como el que platica Pilar. Sin embargo, me parece que tenemos un débito en la parte de la legislación. Hoy hay en el Congreso discutiéndose varias iniciativas en materia de salud digital. Hay muchos esfuerzos que me parece que en los siguientes años deben de cristalizarse porque ya están sucediendo en la realidad, pero me parece que la regulación y la legislación están un poco más atrás y ese yo creo que tiene que ser un pendiente que hay que resolver. Si no actuamos ahora, en este momento, e invertimos más, generamos mayores condiciones de acceso y prevenimos, esa cresta que tarde o temprano va a suceder, nos va a alcanzar. Entonces es un poco cuestión de ver qué tan pronunciada es esa cresta o qué tanto la vamos retrasando para que, como cualquier ola, pues vaya bajando. Muchas gracias, Octavio. Pues muchas gracias a los tres. Yo cerraría con un par de reflexiones. La primera, bueno, pues es claro que la pandemia por COVID-19 no solo nos vino a dejar muchas lecciones, no solo nos cambió el panorama para 2050, sino también permitió que se acelerara la innovación y que nos demos cuenta que tenemos que seguir innovando y a una velocidad mayor. Y también la necesidad de inversión, como tú lo señalabas, Octavio, también ya lo había mencionado el doctor Kersenovich, y yo creo que en el marco de este encuentro digital veo que tenemos que invertir y tenemos que innovar desde temas tecnológicos hasta temas legislativos en dos temas principales, la prevención y la previsión, que pues a final de cuentas van muy de la mano y yo la verdad es que celebro que en Amafore sea la primera vez que se incorpore este tema. Creo que tendrá que ser un tema constante y que la salud y el retiro pues se tendrán que estar viendo desde una perspectiva común, porque como ya ustedes señalaban, pues es muy probable, a pesar de las enfermedades transmisibles, de las enfermedades crónico-degenerativas, que sí se incremente la expectativa de vida y con ello quienes queramos seguir trabajando por más años y pues hay que garantizar una calidad de vida y las mejores condiciones financieras para ello. Muchas gracias nuevamente a los tres, muchas gracias a las personas que nos están viendo y que sigan teniendo un buen día.